Bien, seguimos. Propósito y rentabilidad. Son dos conceptos que hemos oído muchísimas veces a lo largo de estas dos jornadas. En muchas ocasiones, eso sí, los hemos oído por separado y la sesión que ahora vamos a abordar intentará explicarnos cómo unir esos dos conceptos, el propósito y la rentabilidad, en un modelo de inversión que efectivamente busque transformar positivamente el mundo sin renunciar a ese retorno financiero. Y en realidad nos explicarán cómo construir o cómo crear vehículos de inversión que prioricen ese impacto auténtico, vamos a decir, pero que tengan métricas claras y modelos sostenibles. Para ello nos acompañan dos referentes en este campo. Me refiero a Maite Fibla, cofundadora de Ship2B, y Elena Rico, directora de Impact Partners Ibérica. Y nos ayudará a todo ello Guifré Belloso, desde Barcelona Activa, para descubrir cómo el capital se puede convertir en una maravillosa arma. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, Barcelona vive un momento extraordinario, con un ecosistema emprendedor con casi más de 3.000 startups activas y un crecimiento del 10% anual. En los últimos 5 años, Barcelona ha traído 5.000 millones en inversión privada, con la que le sitúa en un espacio, en un polo que combina base tecnológica, empresas de base tecnológica, con talento internacional y también impacto. Es en este contexto que el Ayuntamiento de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha lanzado los nuevos instrumentos de promoción económica que lo que permiten es orientar la inversión privada a determinados sectores, así como multiplicar su impacto a través del programa Accelera. El programa Accelera es un programa de 10 millones de euros en los cuales se distribuyeron entre 6 venture capitals locales y que hizo que Barcelona Activa o el Ayuntamiento de Barcelona fuera un limited partner fiable para los venture capitals. Después le siguió el Deep Tech Fund, que es un fondo también de 10 millones de euros que se distribuyó en 9 venture capitals orientado a empresas de base tecnológica. Y ahora es en este contexto en el cual lanzamos el Barcelona Investment Fund. De momento, con los dos primeros programas hemos conseguido alcanzar un impacto de 131 startups en el área metropolitana invertidas, que eran una creación de unos 4.564 puestos de trabajo. ¿De acuerdo? Es en este contexto que lanzamos el Barcelona Investment Fund con una dotación de 30 millones de euros destinados a la inversión privada y que esperamos multiplicar por 90 con multiplicadores geográficos y también pues, de género. Y para ello hay una reserva de 10 millones de euros durante los 9 primeros meses para fondos de Venture Capital de impacto. ¿De acuerdo? Entonces, es en este punto que quiero introducir a Maite Fibla. Ella es economista, doctora en economía y en 2013 cofundó la fundación Ship2B, fundación que ha acelerado más de 200 pequeñas startups, movilizando más de 100 millones de euros. Y en 2020 se lanzó a hacer una gestora de fondo de capital riesgo a través de Ship2B Partners Ventures, y ella es Managing Partner de Ship2B Ventures, con lo cual ya han invertido en más de 40 startups vinculados al mundo del impacto, salud y sostenibilidad. ¿Vale? Y también tenemos a Elena Rico, ella es ingeniera de telecomunicaciones con un MBA y que es Managing Partner de Impact Partners. ¿De acuerdo? Es un fondo de origen francés y que ahora van por su siguiente, quinto fondo. ¿De acuerdo? Y bueno, con ellos empezaremos un poco esta discusión sobre la inversión de impacto. La primera pregunta es muy básica y me gustaría que os presentarais en un minuto qué hace vuestro fondo, quién sois y muy brevemente hacer el pitch elevator del fondo. El pitch elevator que siempre les pedimos a los emprendedores y que a nosotros nos cuesta un montón hacer. Mira, nosotros tenemos fondos de inversión. Nuestro foco principal es invertir en startups tecnológicas de impacto centrados en dos grandes retos. La lucha del cambio climático. Luego, el segundo reto es sobre todo focalizado en mejorar la calidad de vida de colectivos vulnerables, específicamente personas mayores. Y ahora también estamos lanzando un nuevo fondo
que va a tener como objetivo principal la mejora de la calidad de vida de los niños. Estos son los tres grandes retos en los que queremos aportar valor e invertimos en startups desde fase pre-seed a series A, incluso algunas serie B, con este objetivo principal y siempre buscando rentabilidad financiera y rentabilidad de impacto, porque muchas veces se confunde la inversión de impacto con el venture philanthropy. Nosotros no hacemos filantropía, nosotros a través de nuestras inversiones buscamos rentabilidad financiera para el inversor. Lo que pasa es que para nosotros es muy importante el cómo estamos haciendo dinero y no queremos hacer dinero a cualquier precio. Queremos hacer dinero luchando contra los mayores problemas sociales y medioambientales que tenemos en nuestra sociedad. Fantástico. Elena. Muy bien. Pues nada, también compartir un poco la actividad que estamos haciendo en Impact Partners. Como bien decías, es una gestora de origen francés con 15 años de experiencia. Hasta 2020 era una gestora puramente francesa con varias estrategias de inversión que se desplegaban en el país y a partir de 2020 empezamos un poco la aventura europea. Y ahora ya tenemos una plataforma que realmente opera en varios países. De hecho, tenemos las centrales en París, pero tenemos oficina en Copenhague, en Frankfurt, en Barcelona y en Milán, que es la última que hemos abierto ahora hace un año. Entonces, en cuanto a estrategia, os hablo quizás de esta última etapa ya europea. Hemos desplegado el Fondo 4 a nivel europeo, que era un fondo de 152 millones de euros, y ahora estamos fondeando el Fondo 5, que ya hemos activado también este año, que quiere ser un fondo de 400 millones de euros también para invertir en impacto a nivel europeo. Entonces, para compararme un poco con lo que nos explicaba Maite, nosotros estamos en una etapa un poquito posterior a la suya. De hecho, ya buscamos compañías que claramente tienen muy validado el modelo de negocio y que incluso son EBITDA positivo, pero todavía son empresas pequeñitas, con lo cual o pequeñitas, bueno, depende un poco con qué te compares, ¿no? Pero al final estamos en la etapa de late stage, principio de private equity. Las intentamos ayudar a crecer, ¿vale? En este caso nosotros compramos la hoja de ruta europea, es básicamente también otro driver que tienen que tener, puramente de impacto y de impacto social. Y aquí nosotros no somos tan buenos o no tocamos toda la parte más medioambiental, sino que nos centramos en persona. En cuanto a tecnología, no somos tampoco muy techis, podemos tocar cualquier tipo de tecnología y de sector. Pero subfocus, igual que comentaba Maite, tenemos todo el tema de educación inclusiva, educación con especiales dificultades, cosas de este estilo. Todo lo que es caring, atención a personas con enfermedades crónicas, seniors. Y todo lo que es empleabilidad, todo lo que genere empleo para colectivos vulnerables también. Muy bien, pues si hay startups en la audiencia que estén interesadas en pitchear, pues luego tenéis oportunidad, ¿eh? Pero bueno, más allá de vuestros perfiles profesionales, o sea, ¿qué es lo que os llevó a dedicaros a la inversión de impacto? Es decir, ¿por qué habéis escogido este camino? Y a mí cuando me preguntan eso, yo siempre digo que he llegado al mundo de la inversión por accidente, porque aunque tengo background económico y soy doctora en economía, realmente empecé mi carrera y trayectoria profesional en la administración pública. Estuve 4 años en la administración pública. Estando en la administración pública en proyectos de desarrollo regional, desarrollo económico, fue cuando me topé con un libro que me ha marcado bastante la vida, donde se hablaba del emprendedor social. Estoy hablando del 2008, más o menos, 2007-2008, que poca gente aquí sabía qué era eso del social business, la inversión de impacto. Y en ese momento descubrí una nueva forma de emprender, una nueva forma de crear empresas y dije, esto resuena muchísimo conmigo, ¿no? Resuena con esa visión que yo tengo de que la economía debería servir para satisfacer las necesidades que tenemos los seres humanos y no para generar otras necesidades o para impulsar productos y servicios que muchas veces no sabemos ni para qué sirven, ¿no? Y como doctora en economía, con esa filosofía de que la economía debía servir para ayudar a la prosperidad, ese concepto de empresa social, de emprendimiento social, resonó. Y a partir de ahí fue cuando en 2013 creamos la fundación para apoyar a emprendedores sociales y cuando estábamos acelerando emprendedores sociales dijimos, está muy bien acompañarles, pero si no hay dinero, pues va a ser que las startups y las compañías no crecerán. Y no había tampoco inversores que quisiesen invertir en este tipo de empresas porque no las entendían, ni las sabían analizar, ni entendían el valor. Y ahí fue cuando poco a poco nos fuimos introduciendo en este mundo de la inversión, primero creando una red de inversores de impacto, luego un primer vehículo pequeñito
de 1,5 millones, que luego se convirtió en 4,5 millones, que en esta etapa tuvimos el lujo de tener a Elena colaborando con nosotros y nos ayudó muchísimo a impulsar este primer vehículo de 4,5 millones, y poco a poco pues nos vimos ahí en la vorágine de se necesita mucho capital para este tipo de emprendedores sociales, necesitamos articular vehículos, nos pusimos la manta en la cabeza, me puse yo la manta en la cabeza y dije me voy a convertir en inversora. Y así fue como terminé con una gestora, creando una gestora con varios fondos. Ahora ya estamos gestionando 120 millones, hemos invertido en 55 compañías. Así que ese ha sido mi viaje emprendedor, inversor, que me ha llevado pues a día de hoy a estar aquí. Muy bien. ¿Algún proyecto destacado que te acuerdes? ¿De cuándo? De los que... Súper relevante, Mira, caso de éxito, golden reference. Es que todo depende, porque hay un proyecto muy referente que cuando hablas de inversión de impacto todo el mundo tiene en mente, que es por ejemplo Kida, que hace nada cerró el Kida, es una startup de aquí, del área metropolitana, aunque el emprendedor es de Sabadell, están en Sabadell, pero bueno, es como de Barcelona. Acaba de cerrar una ronda de 37 millones con VCs internacionales y es como la estrella, y nosotros fuimos el primer inversor institucional. Yo ahí le tengo un cariño a esa compañía y al emprendedor Oriol porque es un crack, pero aparte de este proyecto tengo otros que quizá no han crecido y desde el punto de vista de negocio y de impacto no son tan referentes, pero a mí me roban el corazón. Tengo un montón de emprendedoras. De hecho, es atípico en el mundo del VC, pero en nuestro caso el 60% de las startups en las que hemos invertido en el fondo B-Social Impact Fund 1, el 60% tienen como mínimo una mujer fundadora y el 45% de nuestros CEOs son mujeres. Claro, ahí cómo resonamos con esos retos que las emprendedoras tienen. Es increíble. A mí me cuesta, digo Kida porque es como la que todo el mundo pone sobre la mesa por lo que ha conseguido, pero realmente cada uno de los proyectos tiene un pedazo de mi corazón. Muy bien, fantástico. Elena, ¿qué te llevó a la inversión privada? A la inversión de impacto, perdón. Pues yo creo que al final todo es un camino que te acaba llevando también a veces un poco por casualidad, por tropezarte con algo sin querer, y yo creo que ahí comparto un poco la historia de Maite. De hecho, como bien decías, yo soy ingeniera, con lo cual nada de finanzas, y esto de ser inversor nos enseña, o ahora se enseña un poquito más, pero en nuestra época no se enseñaba. Pero siempre, desde que ya he salido de la carrera, he estado muy vinculada al tema de las startups, con lo cual entré un poco en el mundo de la inversión. Y mi carrera profesional o mi escuela profesional ha sido dentro del grupo CaixaBank, a lo cual bueno, pues allí aprendimos a invertir bien, mal y un poco de todo. Y fue justamente allí cuando, ostras, muchas de las cosas que también hacíamos a nivel de grupo ya no se podían explicar solo con esa métrica financiera de, oye, ¿cuántas empresas? ¿Cuántos millones? ¿Cuántos? No sé qué, un número frío, ¿no? Sino que aportábamos valor por otras acciones que hacíamos y necesitábamos explicarlo de otra manera. Pues investigando por ahí es como también encontré, oye, métricas extrafinancieras, inversión, impacto, cosas de este estilo. Tuve la suerte de aprender, porque en aquella época no había muchos actores, ahora tampoco somos muchos, pero antes era un desierto. Y tanto de la mano de Ship2B como de otras gestoras europeas a las que contacté, un poco lo mismo. Oye, esto me suena, me gusta, ¿qué me puedes explicar cómo puedo aprender, ¿no? Bueno, ya me metí en el tema del impacto y al final, ostras, yo creo que no podemos pedir más, porque al final apoyas a emprendedores o a managers que tienen ganas de hacer las cosas, de cambiar un poco el mundo, de dejar esa huella. Tú puedes ser parte también de esa película. Y tienes, como bien decía Maite, o sea, igualmente les apretas igual a nivel financiero. Nosotros también defendemos la tesis de que tiene que haber retorno financiero comparado con el tipo de activo con el que te estás comparando que no sea de impacto. Pero además tienes esto, ¿no? Cómo contribuyes claramente a solucionar un problema social. Entonces yo creo que más no se puede pedir. Y una vez entras, como mínimo por mi parte, yo creo que no sales de ahí, es muy difícil. Está bien. Xavier Marcet siempre dice lo del propósito, ¿no?, de la empresa, entonces esto que tenga un impacto social es muy, muy gratificante. Elena, ¿qué definición, o sea, cómo defines la inversión de impacto? Porque ¿qué engloba realmente
el tema de la inversión de impacto, la medición, el concepto. O sea, explícanos un poco qué es lo que se entiende por inversión de impacto y cómo se mide. Bueno, la verdad es que la definición puede ser como muy teórica, un poco aburrida y a veces un poco abstracta. Es verdad que poco a poco vamos sentando los pilares y yo creo que ahora a nivel europeo coincidimos como mínimo en los pilares, y en la última revisión un poco del marco europeo ya se empieza a incluir la definición de impacto, con lo cual estamos todos ahí, es algo que claramente está para quedarse. Yo creo que la mejor manera es explicar ejemplos, ¿no? Y Maite nos ponía el ejemplo de Equida, que es un ejemplo muy conocido aquí, y yo os puedo traer otro, por ejemplo, de otra compañía, ¿no? Invertimos en una compañía francesa que se dedicaba a hacer reciclaje de colchones, ¿vale? Y para hacer ese reciclaje, que al final era descomponer en tropocientos mil millones de materiales que hay dentro de un colchón, increíble, utilizaban fuerza laboral que tenía antecedentes penales. Entonces, para nosotros ese es el driver de impacto. Tienes un colectivo claramente identificado que tiene muy difícil el acceso al mercado laboral y, ostras, pues oye, una vez lo integras, lo gestionas bien y tal, pues ahí tienes un impacto claramente medible y fácilmente entendible. Nosotros así es como entendemos el impacto. Es decir, una compañía donde eres capaz de identificar ese usuario, ese beneficiario que lo tiene difícil y contra eso mides. Entonces, intentamos hacerlo as simple as possible. A nivel de rentabilidad, ¿seguís el 10-1, o sea, buscar grandes outliers Hombre, yo creo que todos buscamos los champions. Esto es parte de nuestro negocio, ¿no? De intentar buscar aquellas compañías que sabes que van a traccionar muy bien. Este caso, por ejemplo, cuando nosotros lo cogimos, tenía solo una unidad operativa de reciclaje, abrimos 6 a nivel europeo, la vendimos y la vendimos con un múltiplo estupendo. Yo creo que aquí jugamos con las mismas reglas que juega cualquier otro operador del sector a nivel de rentabilidad. Buscamos a los mejores, intentamos conseguir la misma rentabilidad de aquel tipo de activo. Después está la extra carga de medir otros temas sociales y no sé qué, que lo que es la operativa, yo creo que nosotros tenemos un pelín más de trabajo que un inversor que mide menos cosas, básicamente, pero negocio igual. Maite, explícanos qué se entiende por inversión de impacto, los KPIs que seguís o cosas de este estilo, ¿cómo lo medís? Mira, en nuestro caso, para nosotros el primer elemento es explícame cuál es el problema social o medioambiental al que quieres hacer frente y luego explícame el cómo pretendes solucionar ese problema social y tiene que ser realmente un problema social. En nuestro caso que hemos definido, tenemos una tesis muy clara de cambio climático, envejecimiento digno y saludable, mejora de la calidad de vida de niños con enfermedades crónicas. Aquí ya tienes identificados 3 grandes retos sociales y medioambientales que nadie puede cuestionar. A partir de ahí explícame muy bien cómo tu solución va a contribuir a la resolución de ese problema. Y ese es el segundo elemento que para nosotros es importante, tu contribución como startup. ¿Qué vas a hacer diferente que no se está haciendo y por qué gracias a tu solución realmente podremos alcanzar o podremos mejorar la situación actual? Para mí estos son como los elementos clave, es entender muy bien el problema y explícame por qué realmente este problema es un problema social o medioambiental grave y explícame cómo a través de tu solución vas a contribuir a solucionarlo. Y a partir de ahí construimos nuestros KPIs de impacto. Luego, evidentemente, hay metodologías más estándar o frameworks. Nosotros a nivel de frameworks metodológicos utilizamos el IMP, que tiene 5 dimensiones que te ayudan a analizar en profundidad el impacto de las compañías, pero esto ya no es tanto conceptual, sino es al final metodología que todo el equipo de inversión va utilizando y va desgranando para entender bien todo ese potencial. Y a nivel de KPIs de impacto, lo que sí que hacemos nosotros, sobre todo porque invertimos en fases muy iniciales, muchas veces las compañías en fases iniciales todavía están demostrando ese potencial de impacto. Entonces, en función de la fase en la que está la compañía, utilizamos unos indicadores que lo que nos permiten es medir si realmente esa solución que estás proponiendo está alcanzando el impacto buscado, o otros indicadores más de escala del impacto, ¿no? Si ya estamos invirtiendo en compañías serie A, serie B, donde realmente han demostrado que pueden generar impacto y lo que necesitan demostrar es cómo estás escalando ese impacto, tenemos otros indicadores que son más de escala. Fantástico. Bueno, últimamente vosotros sois 2 pioneras dentro del sector de la inversión de impacto, pero últimamente están saliendo instrumentos públicos como el FIS, el Fondo de Impacto Social,
impulsados por el Gobierno de España. ¿Qué papel está jugando en España este nuevo tipo de instrumentos? ¿Sí? ¿O Venga. tira? Mira, para nosotros el FIS al final es un fondo de inversión de impacto, tiene 400 millones, es referente a nivel europeo, porque es el primer fondo regional. Luego está el Fondo Europeo de Inversiones, que yo diría que el Fondo Europeo de Inversiones es el que ha permitido que tanto el mundo del VC como el mundo de la inversión de impacto despegue en Europa, pero a nivel más regional somos de los pocos países que tiene un fondo de 400 millones para impulsar la inversión de impacto, y esto es muy referente. Más allá de la aportación que puede tener el FIS en cuanto a volumen para inversión de impacto, es el cómo está aproximando el FIS esa inversión. Y está innovando sobre todo en cuanto a mecanismos. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí tenemos el Fondo Europeo de Inversiones, que te puede meter, ¿no?, un ticket como inversor, como el PIC, como cualquier inversor, y sí que tienen unas exigencias de impacto. Tenemos también en España a Axis, que es el brazo inversor del ICO, que actúa más o menos con la misma filosofía que el FEI. Sí. Te pone un ticket y te hace unas exigencias de impacto. En el caso del FIS es diferente. En nuestro caso concreto, con ellos hemos co-creado un nuevo mecanismo que nos ha permitido lanzar el primer fondo blended de inversión de impacto en España para fondos VC y para startups. Y este fondo blended, decimos que es un fondo blended porque estamos incorporando un mecanismo de primeras pérdidas para inversores privados, que nos va a permitir canalizar mucho más capital privado hacia fondos de impacto. Y luego tenemos un segundo mecanismo, también gracias al FIS, que es en formato de asistencia técnica. Es decir, ahora mismo nosotros, cuando invertiremos en una nueva compañía, no solo podremos hacer inversiones de capital, sino que disponemos de una bolsa de recursos en forma de grants que vamos a poder ofrecer a los emprendedores para maximizar también su impacto. Claro, esta aproximación como inversor público de impacto, introduciendo esas innovaciones, es muy interesante y es único, y de hecho yo creo que son de los pocos que a nivel europeo lo están haciendo. Elena, la valoración del FIS como nuevo player dentro del sector. No, claramente todo lo que es inversión privada en general en nuestro país ha crecido en los últimos años realmente de manera súper relevante, y bueno, ayer que estábamos en SpainCap en Madrid, haciéndose un poco de resumen del año, se constataba, ¿no?, incluso en momentos difíciles que de incertidumbre, tenemos un ecosistema a día de hoy con unos pilares muy, muy potentes en cuanto a innovación, capacidad de generación de talento. El ecosistema yo creo que está mejor que nunca, a pesar de que nuestro trabajo es duro. Y esto ha sido en gran medida por ese apoyo decidido de las entidades públicas que han estado ahí. Entonces, antes hablaba Maite del tema de ICO, que siempre ha sido el brazo, digamos, a nivel nacional que ha permitido consolidar esto. Y el mandato ahora del FIS claramente va a ser un poco lo mismo en este vertical concreto, ¿no?, en esta aproximación. Primero por la cantidad de recursos que tiene, que 400 millones, que implica múltiplos de atracción de capital internacional y tal, pues no serán 400 los que rodarán, sino que serán muchos más. Y aparte la definición, como decía Maite, del mandato de impacto, que esto lo que permite es lanzar un mensaje muy potente para que otros actores, el PIS privados, se atrevan, ¿no?, a definir mandatos y programas de impacto. Entonces, más allá de la capacidad económica, que sí, también de la atracción de capital, yo creo que permitirá que realmente hayan mandatos concretos con esta aproximación en PIS privados. Eso es tremendamente importante. O sea, la inversión en impacto está hirviendo, está en plena evolución. Aquí me gustaría también destacar, sí, en el caso de vuestro fondo, de vuestra línea de inversión, sí, habéis sido también muy pioneros, porque cuando decís, es que hemos reservado 10 millones para fondos de impacto, esto está muy bien, pero incorporar en las bases la forma jurídica del FESE y dar reconocimiento a los fondos de empresas sociales que porque nosotros legalmente hay a nivel europeo una forma jurídica que los fondos que invierten en empresas sociales, si quieren, pueden adoptar, que es el Fondo Europeo para Empresas Sociales, el FESE.
aquí tenemos unos requerimientos en cuanto a la tipología de empresas que se puede invertir o no. Claro, no es obligatorio que los fondos que invertimos en startups y en empresas sociales tengamos que tener esa forma jurídica. ¿Qué pasa? Que evidentemente esa forma jurídica marca un poco mejor las reglas del juego, pero hay pocos fondos que se están posicionando como FESE y se están constituyendo como FESE porque, quieras o no, tienes menos flexibilidad. Que vosotros hayáis incorporado en vuestras bases el reconocimiento a los FESES, para nosotros también es muy importante, porque al final estás marcando estándar, ¿no? Es decir, si sois un fondo, invertimos y apoyaremos a fondos de impacto, pero si encima sois FESES, eso lo tendremos en cuenta, ¿no? Es como artículo 9, artículo 9. Al final necesitamos todo ese push, así que también decir, ¿no? Es importante, yo creo recogemos el agradecimiento, o sea que fantástico. No, la verdad es que a la hora de plantear y diseñar un poco el programa, pues se ha tenido un poco esa sensibilidad de buscar externalidades positivas en lo que es la inversión del pacto, no solo la rentabilidad financiera. ¿Vale? O sea que fantástico. Bueno, ¿qué hace falta para que la inversión de impacto llegue a la economía social? Eso, ¿cómo lo valoráis? Yo esta pregunta me es como difícil de contestar porque o sea, yo creo que, y te la contestaré a medias y después seguro que Maite me ayudará. Bueno. Yo creo que al final tenemos un entorno ahora que incluso se cuestionaban, ¿no? Ostras, con todos estos tweets a veces que tenemos del otro lado del Atlántico, ¿qué pasará un poco con los aspectos ESG o los aspectos de impacto y tal? ¿Están un poco en duda, sí o no? Yo creo que aquellos actores que realmente son actores de impacto tienen el firme convencimiento de que esto está aquí, esto está para quedarse y tiene todo el sentido de hacerlo. Los que pasaba un poco como la moda o que parecía que no sé qué y tal, es verdad que a lo mejor están como frenando, pero para mí esto es una realidad. Los problemas sociales, ojalá el mundo fuera perfecto, pero no lo es porque es tremendamente cambiante y eso siempre hará que hayan retos sociales detrás, porque al final hay personas en todos los sitios. Y para mí es una realidad. Entonces, ¿cómo ves el 2026 en temas de inversión privada y de inversión de impacto? Tú llevas SpainCap, que es la asociación de Venture Capital. O sea... A ver, nosotros este año todavía no han salido un poco, hemos de acabar de cerrar este final de año que tenemos con todos los deberes, pero parece que será un buen año. Hemos tenido muchísimo inversor internacional que llega a nuestro territorio buscando en Barcelona mucho, por ejemplo, pero en todos los territorios. Y el 2026 se prevé muy bueno, gracias a ese apoyo público de todos los que habéis puesto programas a rodar, que esto acabará canalizándose a la economía, o sea que ahí yo creo que tenemos muchos deberes. Y también porque la situación económica del territorio es muy buena comparativamente con otros países donde siempre tenían mejores números que nosotros. O sea, yo creo que tenemos todos los ingredientes para acabar de consolidar todo ese trabajo que todos, ¿no?, hemos estado haciendo durante muchos años. O sea que positivos, yo creo que positivos. Y para acabar, Maite, si nos puedes hacer 5 céntims del Montana, del Fondo Montana, si se puede decir o no, no sé si se puede. Sí, el Fondo Montana, de hecho, ya hace 2 años más o menos, con el Hospital Sant Joan de Déu ya explicamos la iniciativa. Hay un gran gap de financiación de innovación pediátrica en Europa y alrededor de todo el mundo. Y hay mucha innovación en centros de investigación, en hospitales que no llegan al mercado porque los fondos más de life science o fondos de salud les cuesta mucho ver la oportunidad. Y hay muchas oportunidades de inversión en el mundo pediátrico. Así que con el Hospital Sant Joan de Déu, hace más o menos un par de años, decidimos diseñar el que es el primer fondo de inversión pediátrica en Europa. Hay poquitos, hay uno en Estados Unidos, otro en Canadá y uno en Australia. Después de 2 años picando piedra, mucha piedra, porque cuesta muchísimo, dices, niños, filantropía, inversión, ¿será fácil? Pues no es fácil. Hay mucha filantropía muchas veces para temas centrados en niños, pero cuesta muchísimo cambiar el mindset del inversor. Pero después de picar mucha piedra, por fin ahora de hecho ya estamos a punto de hacer el primer cierre, 35 millones, ahí hay un apoyo muy grande del Fondo Europeo de Inversiones, de CDITI con esta nueva línea de Tech Transfer que también van a entrar, porque vamos a hacer mucho Tech Transfer en pediatría, y tenemos los inversores privados que desde el minuto 1 nos dijeron queremos ir, y ahora que ya lo tenemos todo
a puntito estamos ya, en breve lo vamos a poder tener operativo. Bueno, pues malgrat las noticias que salen en la prensa y tal, en este pequeño foro tenemos noticias que son optimistas y que pueden cambiar y que hay un impacto real en la sociedad también, ¿vale? Así que muchas gracias Elena y Maite por haber participado en esta roundtable sobre impacto social. Muchas gracias a todos.